Vale. Oraciones activas frente a oraciones pasivas. Lo primero que os recuerdo en este párrafo de aquí, voy a ponerlo más en pequeño, en este párrafo de aquí es qué es una oración activa o qué es la voz, ¿vale? La voz en un verbo. En castellano tenemos dos voces, una activa y una pasiva. La diferencia básicamente no se realiza mediante procedimientos morfológicos, es decir, mediante una conjugación verbal, sino que se realiza mediante procedimientos sintácticos, utilizando combinaciones de palabras, quiere decir esto. En el caso de la voz activa, lo que nos encontramos es con un sujeto, ¿vale?, que es el sujeto sintáctico de la oración, el que concuerda con el verbo, que es el encargado de realizar la acción que designa el verbo. Vamos a esta oración de aquí. Juan vende flores. El sujeto de esta oración, porque concuerda con el verbo, es Juan. Si fueran ellos, deberíamos poner venden, concuerda con el verbo. Y en este caso, Juan es el que realiza la acción que designa el verbo, que es vender. Esto es una oración, por lo tanto, en voz activa. En el caso de la voz pasiva, ¿vale?, el sujeto, que también tiene sujeto, son por lo tanto oraciones personales, no realiza la acción, sino que recibe su efecto. Vamos al ejemplo. Las flores son vendidas por Juan. El sujeto de esta oración son las flores, que es el sintagma nominal que concuerda con el verbo, son vendidas. Si vendiera Juan en vez de flores una flor es vendida, deberíamos cambiar el verbo por Juan. Entonces, en este caso queda claro que el sujeto son las flores. La acción sigue siendo vender, pero en este caso las flores no realizan la acción de vender, sino que reciben el efecto de ser vendidas. Por lo tanto, estamos ante una oración en voz pasiva. Lo siguiente es estudiar los dos tipos de pasivas que existen. Existe, por un lado, la pasiva perifrástica y, por otro lado, la pasiva refleja. Las dos son pasivas. En las dos, el sujeto recibe el efecto de la acción. La primera, os explica aquí, se forma mediante una perífrasis de pasiva. Hay un vídeo sobre cómo pasar de activa a pasiva y lo podéis ver ahí. Debería poner un cartelín como los de YouTube, de verdad. Consultad el vídeo que aparece en el cartelón, pero no lo sé poner. Este es un ejemplo de pasiva perifrástica. Tengo una perífrasis verbal que se forma con el verbo ser conjugado más el participio de la oración en activa, en este caso vendida, que es el participio de vender, y el verbo en el mismo tiempo, el verbo ser en el mismo tiempo y en el mismo tiempo que estaba en la voz activa. El resultado es las flores son vendidas por Juan. Las pasivas perifrásticas, además, tienen algo que también entra en este examen, que es el complemento agente. También hay vídeo explicativo, creo. No lo sé, ahora dudo. El otro caso de pasiva, la que es nueva, es la pasiva refleja. Estas se forman añadiéndose como marca de pasiva. Aquí tenéis la marca de pasiva. El resultado es se venden flores. En este caso, si veis, el sujeto va detrás. Ha cambiado desde aquí, ha ido hasta aquí, pero sigue siendo el mismo sujeto. De hecho, si pongo una flor, se vende, no puedo decir se vende flores, sino se vende una flor, por lo cual sigue concordando. Y como en el caso de arriba, el que recibe el efecto de la acción es el sujeto, porque ellas no venden nada, sino que son vendidas. Y aquí hay unas pequeñas aclaraciones que son interesantes, que pongo atención, porque podemos confundirnos a veces con otro tipo de oraciones. Por eso digo, no debemos confundir con, y aquí tenemos por un lado las impersonales de se, que se vio en el caso de las impersonales. Estas oraciones, las impersonales, no tienen sujeto y no suelen o no admiten el plural, no admiten la forma en plural. Eso nos evita la confusión. También pueden tener se las reflexivas o recíprocas. Pero en el caso de estas últimas, en el caso de las reflexivas, admiten añadirse a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo, a nosotros mismos, y en el caso de las recíprocas, mutuamente. Algo que no admiten estas oraciones sin cambiar el significado de la oración, que es lo que no podemos hacer.
Tampoco debemos confundirlas con verbos pronominales, que son verbos que siempre se conjugan con un pronombre y por lo tanto puede aparecer se. Y tampoco deberemos confundir este tipo de oraciones con las que tienen un se como complemento indirecto, resultado de pronominalizar, aquí tenéis el ejemplo, los dos complementos, tanto el directo como el indirecto. Este es complemento indirecto, que se corresponde con a Juan. Y otra característica de las pasivas reflejas es que equivalen a una pasiva perifrástica. Yo digo, por no poner el mismo ejemplo, porque siempre he ido jugando con la misma oración, creo que eso ya quedaba claro aquí, pero si yo cojo otra oración, se compran joyas, esta oración equivale a esta de aquí. Las joyas son compradas.